¿Cómo sabemos si un libro es de Dios o no? Necesitamos averiguar si las palabras de ese libro coinciden con las características del Dios verdadero o no. Necesitamos evaluar las palabras de ese libro desde todos los ángulos. Esto es lo que vamos a hacer con las palabras del Corán, una evaluación exhaustiva para que todos, educados o no educados, puedan entender que el Corán no puede ser de Dios verdadero. La primera evaluación es ver si el Dios del Corán puede hablar palabras o no. Si él no puede, entonces nadie puede probar que el Corán es de Dios. Solo el Dios personal puede tener palabras personales que se relacionen con la humanidad como seres personales. El Dios del Islam es un Dios no relacional e impersonal. Por lo tanto, no puede tener palabras personales y relacionales para poder tener una relación personal con los individuos. Esto significa que el Dios de Mahoma, a diferencia del Dios de Moisés y otros profetas, no pudo tener comunicación personal con él, y nunca escuchó la voz, ni una palabra de su Dios. Por lo tanto, el Corán no puede ser de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es personal y relacional, y se expresa con palabras directamente a su pueblo. Dios habló a Moisés y a todos los demás profetas bíblicos de manera personal, y ellos escucharon las palabras de Dios de él personalmente y con sus propios oídos. Las experiencias personales de esos profetas con Dios se reunieron como la Biblia y como la luz para la vida de las personas. Como resultado, el Dios verdadero debe ser personal. Para poder expresarse con palabras y tener un libro, el Dios del Islam no es personal ni relacional y por lo tanto no puede tener un libro. El Corán no puede ser del Dios verdadero. La segunda evaluación es ver si el Dios del Corán ofrece seguridad de salvación. Si no, entonces el Corán no puede ser de Dios verdadero. El Corán en las suras Luqman y Al-Ahqaf dice claramente que nadie sabe lo que le sucederá en el futuro. No solo el Corán no proporciona tal seguridad, sino que también afirma en la Sura María que todos los musulmanes justos serán enviados al infierno, primero para ser juzgados. La palabra del Dios vivo debe dar vida eterna a su pueblo, manteniéndolos completamente alejados del infierno. Dado que el Corán no puede mantener a sus seguidores alejados del infierno, por lo tanto, no es la palabra de Dios. ¿Enviarían los verdaderos Dios a sus seguidores al infierno, incluso por un corto tiempo? Para nada. El Corán afirma esto, porque no es la palabra del Dios verdadero. El libro y las palabras del Dios verdadero deben ser capaces de construir una relación eterna entre Dios y sus seguidores. Pero el Corán no tiene tal autoridad. El libro del Dios verdadero te da la seguridad de que ahora estás unido a Dios y salvado para la eternidad. Tu relación con Satanás y el infierno está cancelada para siempre. Después de que mueras, serás llevado directamente al cielo para tener una comunión eterna con Dios. El Corán ni siquiera pudo darle a Mahoma, el líder supremo del Islam y el más favorecido de Alá, paz y seguridad sobre su futuro. Por esta razón, murió sin confianza en su salvación. ¿Decepcionaría Dios verdadero a su más favorito? Absolutamente no. El problema no está en Dios, está en el Corán.
no puede ser de Dios. La tercera evaluación es ver si el Dios del Corán es moral o no. El Corán dice que Dios es un engañador. La Sura Al-Imran, versículo 54, y la Sura Al-Infal, versículo 30, dicen que Dios es el mejor de los engañadores. La Sura Yunus, versículo 21, dice que Dios es rápido en el engaño. Y la Sura Al-Araf, versículo 99, dice que nadie puede sentirse seguro de su engaño. De verdad, ¿es correcto el Corán al llamar al Dios verdadero un engañador? Absolutamente no. El Dios santo, justo y bondadoso, no puede ser un engañador. El Corán tiene un problema fundamental. Al retratar a Dios como un engañador, no puede ser del Dios verdadero. El Corán dice que Dios es un conspirador. La Sura Al-Isra, en el versículo 16, dice que Dios inspira a las personas a hacer cosas inmorales para que luego tenga una razón para destruirlas. ¿Acaso el Dios bondadoso, amoroso y compasivo realmente se vuelve desleal a su propia naturaleza y actúa como Satanás? Dios mío. Tales comentarios del Corán son la clara evidencia de que no puede ser la palabra del Dios verdadero. El Corán dice que Dios miente para atrapar a aquellos que se oponen a él. La Sura Al-Araf, en los versículos 182 y 183, y también la Sura Al-Kalam. En los versículos 44 y 45 dicen: aquellos que rechazan nuestros versículos, los atraparemos gradualmente de maneras que no perciben mi engaño. ¿Por qué entonces actúa en contra de su propio principio y lucha contra la libertad de elección? Sin duda, el Creador no se siente intimidado por la libertad de elección que ha dado a su propio Creador. Amigos, es muy desgarrador que más de 1.000 millones de musulmanes estén siguiendo este Corán, sin saber que está hablando en contra del verdadero Dios. ¿Necesita el poderoso Dios el engaño y las mentiras para destruir a aquellos que se oponen a Él? ¿Es tan débil que no puede acercarse a ellos hablando la verdad en lugar de usar mentiras y engaños? Es impactante que el Corán esté rebajando al Dios Supremo al nivel de nuestros pecadores. Por otro lado, Dios ha dado a las personas la libertad de elegir aceptar u oponerse a Él. El Corán dice que Dios ordenó a Satanás que fuera un seductor. La Surá Al-Araf, versículo 16, dice que Alá corrompió a Satanás para que pudiera engañar a las personas. ¿Es creíble que el Dios compasivo equipe a un horrible enemigo para dañar a la humanidad? ¿Crees que una madre o un padre amoroso contrata a un enemigo para destruir a su hijo? Es mi oración y esperanza que leas el Evangelio de Cristo y toda la Biblia para entender que el Dios compasivo no ha corrompido a Satanás, ni es un oportunista que planea cosas malas para destruir a las personas. Al atribuir una palabra tan malvada y desgarradora a Dios, el Corán no puede ser la palabra del Dios verdadero. El Corán dice que Alá lo planeó para que los malvados pudieran hacerle daño a Mahoma. La Sura Al-An'am en el versículo 112 dice: asimismo hicimos para cada mensajero un enemigo, los malignos entre los hombres y los jinn, inspirándose mutuamente con discursos floridos, como medio de engaño. Si tu Señor lo ha planeado así, no lo habrían hecho, así que déjalos, y sus invenciones en paz. Un Dios verdadero nunca coopera con demonios para herir a su amado profeta. El Dios verdadero salva de los malignos. Dado que el Corán atribuye la cooperación de Dios con demonios, no puede ser de Dios verdadero. El Corán dice que Alá utiliza demonios para la difusión del Islam.
Por un lado, el Corán en la Sura Al-Araf, versículo 27 dice, Dios hizo de los malvados amigos de aquellos sin fe. Por otro lado, vimos que él planeó jinns para herir a su profeta, Mahoma. Ahora el Corán en la Sura Al-Jin, versículos 1 a 2 dice, Di, oh Mahoma, me ha sido revelado que un grupo de los jinn escuchó, y dijeron, he aquí, hemos oído un Corán maravilloso, que guía hacia la rectitud. Así que creemos en él, y no atribuimos a nuestro Señor ningún compañero. El Dios del Islam creó demonios como seres corruptos para seguir a Satanás y hacerse amigos de paganos y no musulmanes, y también para herir a Mahoma, pero luego lleva a los demonios a renunciar a la amistad con los no musulmanes y hacerse amigos de sus seguidores para la difusión del Islam. ¿Está confundido este Dios? ¿De quién es amigo este Dios? ¿Realmente acepta el Dios verdadero a los demonios como sus verdaderos seguidores? ¿Usa el Dios verdadero demonios para la difusión de sus palabras? Con tales enseñanzas extrañas, el Corán no puede ser el libro del Dios verdadero. El Corán también atribuye la creación del pecado a Dios. La Surah Al-Sham, en los versículos 7 y 8, dice que Dios inspiró el pecado en la humanidad. La Surah Al-Balad, en el verso 4, dice que Dios creó al hombre en trabajo y dificultad. Surah Nisa, versículo 88, Al-Arab, versículo 178. 88, Al-Arab, versículo Ibrahim. Versículo 4. Todos dicen que Dios extravía. El Corán presenta a Dios desesperado por iniciar actos inmorales y sin ley o por desviar a las personas y convertirlas en pecadoras. Introduce a Dios como una persona cuyo corazón y mente persiguen el pecado. Dios no es como un ser humano. Odia el pecado y los actos engañosos. Las palabras del Corán no solo no son de Dios, sino que tampoco conducen a Dios. La cuarta evaluación es ver si el Dios del Corán cree que todas las personas son iguales o no. El Corán atribuye discriminación a Dios. El Corán dice en la Surah Al-Baqarah, versículo 65, en la Surah Al-Maida, versículo 60, en la Surah Al-Anfal, versículo 55, en la Surah Al-Araf, versículos 175 a 177, y en la Surah Al-Tauba, versículo 28. Que los no musulmanes son impuros y animales, pero en la Sura Ali Imran se dice que solo los musulmanes son humanos, buenos y limpios. Esta afirmación del Corán no puede ser verdadera ni doctrinal, ni espiritualmente, ni social, ni moralmente. ¿Por qué? Doctrinalmente y espiritualmente, porque el Corán mismo dice que los musulmanes, como todos los demás, son pecadores. ¿Qué razón espiritual queda aquí para hacer a los musulmanes mejores que a los demás? Nada. Social y moralmente, esta afirmación es impía y falsa. ¿Cómo podrías poner a un musulmán, a un cristiano, a un judío, a un hindú o a otros, cada uno creado por él, mismo Dios, uno al lado del otro, y decir que éste es humano, pero los otros son animales? El Dios que los creó sabe que todos ellos son humanidad, pero el Corán no reconoce este hecho y los llama animales. ¿Ves que el Corán no refleja el corazón de Dios y por lo tanto no puede ser de Dios? La quinta evaluación es ver si el Dios del Corán respeta la libertad de elección o no. El Corán presenta a Dios como alguien que tiene sed de la sangre de sus oponentes y no musulmanes.
Más de la mitad del Corán, más de la mitad de la biografía de la vida de Mahoma y una gran parte de los hadices tratan sobre el odio y el ataque a los no musulmanes y el derramamiento de su sangre por su renuencia a unirse al Islam. Cuando el profeta y autor del Islam pasa más de la mitad de su vida atacando a sus oponentes y no musulmanes, ¿qué esperas que hagan entonces sus seguidores con sus oponentes y no musulmanes? ¿Qué tipo de vida tendrán los no musulmanes bajo un gobierno islámico? El Corán y otras fuentes islámicas nos revelan que no deberían tener libertad ni una vida cómoda. El uso de la fuerza y la espada no puede crear una verdadera dedicación y sumisión sentidas. ¿Es posible atribuir tal actitud al Dios verdadero y lógico? No. El Corán no tiene razón sobre Dios. El Corán dice que Dios impone su creencia. A partir del versículo 89 de la Sura An-Nisa y el versículo 106 de An-Nahl, entendemos que a los musulmanes no se les permite usar su libertad de elección dada por Dios, abandonar el Islam y seguir la creencia que deseen. Del versículo 217 de la Sura Al-Baqara, también entendemos que los musulmanes tienen libertad ilimitada para invitar a los no musulmanes a su religión e incluso forzarlos a aceptar el Islam, pero será peor que ser asesinado si los no musulmanes invitan a los musulmanes a su religión. Los musulmanes tienen libertad ilimitada para difundir el Islam. Los no musulmanes no pueden, pero si lo hacen, serán asesinados. Tal libertad unidireccional es oportunista, discriminatoria y cruel y no puede ser de Dios verdadero. El Corán no puede ser de Dios verdadero con tales enseñanzas. La sexta evaluación es ver si el Corán tiene un buen plan para una familia o no. El Corán anima a los niños a faltar al respeto a sus padres y familiares. La Sura Tauba, verso 23, pregunta a los niños inmaduros: Oh, ustedes que creen, no elijan a su padre ni a sus hermanos como amigos y guardianes, si ellos se complacen en la incredulidad en lugar de la fe. Quien de ustedes los tome por amigos, tales son los transgresores. El Corán no solo anima a los niños a rebelarse contra sus padres, sino que también los incita a matar a sus parientes no musulmanes. La Sura Tauba, verso 123 dice: Oh, ustedes que creen, maten a aquellos de los incrédulos que están cerca de ustedes, y déjenlos encontrar la dureza en ustedes, y sepan que Alá está con aquellos que cumplen con su deber. Amigos, el desprecio hacia los padres y el asesinato de familiares y otros por el bien de su creencia es inválido para el verdadero Dios. El Corán no puede ser de Dios basado en estos comentarios. La séptima evaluación es ver si el Corán fue manipulado o no. El Corán dice que los musulmanes lo cambiaron. La Sura Al-Baqara, versículo 106 dice: cualquiera que sea un versículo que abrogamos o hacemos olvidar, traemos uno mejor o similar a él, no sabemos que Alá es capaz de hacer todas las cosas. La Sura An-Nahl, versículo 101, dice: cuando cambiamos un versículo del Corán por otro, y Alá sabe mejor lo que envía, estos creyentes dicen: Oh, Mahoma, tú no eres más que un falsificador. No, pero la mayoría de ellos no sabe. A partir de estos y otros versículos similares en el Corán, entendemos que a medida que el poder político de Mahoma aumentaba, él reemplazaba algunos de los versículos anteriores del Corán, que no le gustaban, por otros que sí le gustaban. Para justificar sus acciones, les dijo a las personas que Dios canceló esos versículos, ya que ya no eran válidos para Dios, y les inspiró mejores versículos,
Interesante. ¿Es realmente posible que Dios diga que tiene un verso mejor que el anterior? Dado que cada verso que dice es perfecto, porque Él es el Dios perfecto. ¿No estaba Dios consciente en la eternidad de que algunos de sus versos necesitarían ser cambiados en el futuro para que Él pudiera corregirlos y no permitir que un Corán imperfecto cayera en manos de Mahoma? Al eliminar sus palabras originales, la gente dudó y criticó a Mahoma, y más tarde fueron asesinados por sus críticas. ¿Por qué no proporcionar la palabra perfecta o final desde el principio para evitar críticas y masacres? ¿Confundiría Dios verdadero a las personas de esta manera y las haría hostiles entre sí? Así que puedes ver que el Corán confirma que algunos de sus versículos fueron invalidados al ser cambiados por otros mejores. El Corán nunca declararía que sus versos son inválidos si fuera de Dios verdadero. Los hadices también dicen que el Corán está retocado e incompleto. En la época de Mahoma y después de su muerte, había 8 copias del Corán diferentes entre sí en algunas partes. Mahoma no estaba seguro de cuál era el correcto, pero supuso que el que estaba en manos de su yerno Ali podría ser el indicado. Después de la muerte de Mahoma, la división entre sus sucesores no solo bloqueó el camino para que autorizaran la versión deseada por Mahoma, sino que empujó al líder gobernante de los hombres a autorizar el Corán actual, que carece de muchos versículos. Salim ibn Gaith, en su libro El misterio de la familia de Mahoma, dice que muchos versos faltan en el Corán actual. Muchos versos fueron comidos por una oveja o una cabra, así como algunos versos de las suras An-Nur, Al-Ahzab y Al-Hujarat se perdieron. Si el Corán mismo y los antiguos libros islámicos están diciendo con una sola voz que el Corán fue retocado, manipulado y que muchos de sus versos están faltando, ¿cómo podría llamarse al Corán el libro perfecto y de Dios? La Biblia no afirma haber sido cambiada. La sura Al-Hijr, en el verso 91, dice que el Corán fue retocado y manipulado. En ninguna parte de la Biblia se dice que fue cambiada o falsificada. Los líderes y clérigos musulmanes enseñan que el Corán cambió o perdió versículos, pero fácilmente mienten sobre los libros de los cristianos y judíos, diciendo que fueron cambiados. Los propios versos del Corán dicen que fue forjado. ¿Cómo puede entonces este libro forjado ser de Dios? El Corán dice en las suras Al-An'am, versículos 34 y 115, y en la sura Yunus, versículo 64, que nadie puede cambiar las palabras de Dios, y en la sura Al-Hijr, el versículo 9 dice que Dios la protegerá. Ahora entendemos que el Corán fue cambiado, por lo tanto, si fuera la palabra de Dios, nadie podría cambiarlo. La Biblia y el Evangelio de Cristo son inmunes a los problemas que tiene el Corán. El Dios de la Biblia no hace que sus seguidores sean cautivos del pecado, de Satanás y de los malvados, sino que los salva